La humanidad lleva décadas obsesionada con la idea de encontrar señales de vida extraterrestre, en galaxias lejanas, en otros sistemas estelares, en los planetas de nuestro propio sistema solar. Sin embargo, hasta ahora nuestras búsquedas no han tenido éxito. ¿Y si simplemente no hemos buscado en el lugar correcto? ¿Y si en la Tierra ya existía una civilización avanzada antes de la aparición del primer ser humano? Puede parecerte increíblemente improbable, pero existen algunas teorías que podrían hacerte creer en esta versión. Entonces, ¿qué había en la Tierra antes de nuestra aparición? ¿Y cómo influyó esa civilización hipotética en la vida de las personas? Seguramente has escuchado muchas historias sobre cómo los científicos buscaban señales de vida inteligente, por ejemplo, en algún planeta. Sin embargo, ¿sabes la respuesta a la pregunta de cómo la humanidad descubrió que somos los únicos seres inteligentes que han vivido en la Tierra? Como sabes, la Tierra tiene una edad de 4.540 millones de años. Los primeros organismos vivos aparecieron hace 3.500 millones de años. Al mismo tiempo, la humanidad existe desde hace aproximadamente 200.000 años. Es decir, tenemos un periodo de tiempo bastante grande en el que nosotros, los humanos, no estábamos en la Tierra. Tantos años habrían bastado para que surgieran y desaparecieran varias civilizaciones. ¿Y si en la Tierra alguna vez vivieron criaturas que no se parecían a los humanos, pero que tenían tecnologías altamente desarrolladas? Y no podemos encontrar pruebas de esto porque el legado de esa civilización se destruyó debido a los cambios en el relieve. Sin embargo, ahora vamos a hablar de la llamada hipótesis silúrica. Según esta hipótesis, en la Tierra, específicamente en el período silúrico, hace 443 a 419 millones de años, existieron reptiles humanoides altamente desarrollados. Luego, las condiciones climáticas en la Tierra comenzaron a cambiar y estos reptiles simplemente entraron en hibernación. Estas criaturas podrían despertar en un mundo ahora dominado por el ser humano. Parece una tontería, pero lo interesante es teorizar sobre cómo buscar vida inteligente. Esta hipótesis es muy curiosa porque muestra hasta qué punto la ciencia moderna es capaz de buscar una civilización que existió en la Tierra miles de millones de años antes que nosotros. Aquí hay que tener en cuenta que los métodos modernos no nos permiten descubrir nada realmente significativo, porque si estos reptiloides existen, lo cual dudamos mucho, entonces están muy profundo bajo la Tierra, y eso significa que nuestra tecnología aún no puede ayudarnos a estudiarlos. En el año 2018, los científicos Gavin Schmidt y Adam Frank desarrollaron activamente la hipótesis silúrica. Ellos pusieron énfasis en fenómenos bastante curiosos, por ejemplo, en el hecho de que durante el período carbonífero, es decir, hace 350 millones de años, ya había suficiente cantidad de carbono fósil, es decir, carbón. En teoría, eso habría sido suficiente para mantener la vida de una civilización avanzada. Cuando se estudia un exoplaneta para determinar si alguna vez hubo seres inteligentes allí, a menudo se observa la dinámica del cambio de temperatura, lo que indicaría la presencia de un clima. Cuando una civilización se industrializa, la temperatura del planeta suele aumentar. Y lo interesante es que en la Tierra hace 55 millones de años, la temperatura aumentó 5 grados Fahrenheit. Eso se considera un gran salto. Este periodo más tarde fue llamado el Paleoceno-Eoceno. Por supuesto, hay que recordar que un salto de temperatura así pudo haber ocurrido por emisiones masivas de carbono, por la erupción de un gran volcán, por la caída de un meteorito y así sucesivamente. Sin embargo, no lo sabemos con certeza, y para nosotros esto es casi la única prueba de la existencia de una civilización inteligente antes de la nuestra, porque el aumento de la temperatura pudo haber ocurrido, por ejemplo, debido al uso de fuentes de energía geotérmica, energía que fue utilizada activamente por una civilización que terminó su existencia en un colapso. Si esto es cierto, tenemos más motivos para pensar que la humanidad desaparecerá igual. Esto recuerda la trama de una típica novela de ciencia ficción, donde los científicos descubren las ruinas de una civilización antigua y llegan a la conclusión de que fueron víctimas de su propio progreso. Es instructivo, pero está alejado de la práctica científica real, lo cual es comprensible para una obra de ficción. Sí, la hipótesis silúrica es simplemente fascinante, pero no tiene pruebas irrefutables que la respalden. En esta etapa vemos poco probable que representantes de una civilización inteligente del pasado sigan en hibernación. Sin embargo, la existencia de una civilización así se debate incluso fuera de la hipótesis silúrica.
Y los científicos tienen algunos argumentos que podrían respaldar la existencia de alguna civilización terrestre del pasado remoto. Ante todo, no es un secreto que en la Tierra ocurrieron varias extinciones masivas de seres vivos. Para ser exactos, los científicos distinguen 5 de esas extinciones. La última catástrofe de este tipo ocurrió hace 65 millones y medio de años. Eso fue lo que acabó con los dinosaurios. Normalmente estos eventos aterradores ocurrían relativamente rápido, y alrededor del 75% de los habitantes de nuestro planeta perecían en esos eventos. Se supone que la civilización del pasado simplemente no pudo hacer frente a las consecuencias de la catástrofe y dejó de existir. Su legado, por supuesto, también desapareció debido a los cambios climáticos y al movimiento de las placas tectónicas. Aquí pueden recordarnos que todavía no tenemos suficientes pruebas, y hacen bien, porque la ciencia debe basarse en todo un sistema de evidencias. Supongamos que después de una civilización avanzada, quedaron al menos fragmentos de su singularidad cultural y científica. Los métodos modernos de investigación, como el análisis de radiocarbono, permiten determinar la antigüedad de los restos fósiles y de los artefactos culturales. Y por supuesto, la humanidad aún no ha encontrado nada anormalmente antiguo y altamente desarrollado. Existe otra hipótesis pseudocientífica del antiguo astronauta. Según esta, en el universo existieron y tal vez aún existen civilizaciones inteligentes extraterrestres. Ellos visitaron la Tierra e influyeron en civilizaciones antiguas, incluida la nuestra. ¿Pueden imaginarlo? ¿Y en cuáles más, además de la nuestra, hay varias suposiciones? La civilización maya. A pesar de que dejaron de existir en el siglo IX, los mayas lograron conmocionar al mundo entero en el año 2012. Fue precisamente entonces cuando terminó su calendario, lo que provocó un verdadero pánico entre los futuros terraplanistas y fanáticos de los reptilianos. Lo tomaron como señal del fin del mundo. Como pueden ver, no pasó nada. Sin embargo, cabe señalar que el calendario maya tiene un sistema de cómputo complicado para su época. A esto hay que añadir que esta civilización tenía conocimientos avanzados en astronomía y matemáticas. ¿Cómo adquirieron tal información? ¿Pudo alguien externo haberles ayudado? No, en estos conocimientos no había nada místico ni extraterrestre. Lo que sí había era observación de los cuerpos celestes e interés por el mundo que los rodeaba. La civilización del Valle del Indo. Sus ciudades tenían una planificación conveniente de las calles, diferentes, edificios estatales, así como sistemas de drenaje. La escritura de los habitantes del Valle del Indo sigue sin descifrarse. Aún no sabemos por qué desapareció esta civilización. En el antiguo Egipto, los egipcios no solo inventaron la compleja momificación para sus gobernantes, sino que las pirámides han sido durante décadas tema de intensos debates. ¿Cómo pudieron los antiguos construir esas colosales estructuras de piedra? La idea de que hubo intervención extraterrestre aquí ha circulado mucho tiempo en la cultura popular. La antigua Mesopotamia. Los sumerios también tenían matemáticas avanzadas. Nos dieron inventos como la rueda y algunos tipos de transporte. También tienen una mitología interesante. Sus deidades se llamaban Anunnaki, lo que se puede traducir como los que vinieron del cielo. Esto dio origen a la teoría de que los Anunnaki realmente existieron, solo que no eran deidades, sino representantes de una civilización extraterrestre que visitó la Tierra. Quizás ellos transmitieron esos conocimientos a los sumerios. Es interesante que en otras culturas existan seres similares a los Anunnaki. Por ejemplo, en la Biblia judía se habla de los Nefilim, que eran gigantes. Según las Sagradas Escrituras, estos seres eran el fruto del amor entre ángeles caídos y mujeres humanas. En general, era bastante popular una suposición absolutamente absurda en su estupidez, que los Anunnaki llegaron a la Tierra desde el planeta Nibiru. ¿Qué pruebas respaldan que estos seres fueran antiguos astronautas de otro planeta? En realidad, nada salvo declaraciones de locos urbanos y fanáticos de pseudociencias. Vale la pena empezar por cuáles podrían ser los tipos de pruebas en esta situación. Lo primero que viene a la mente son los fósiles. Sin embargo, esto es poco probable, ya que la mayoría de las especies ni siquiera se convirtieron en fósiles. Pero no se desanimen todavía porque los científicos lograron encontrar algo muy interesante. Estamos hablando del mecanismo de Anticitera. Fue descubierto a principios del siglo XX en un barco romano hundido en el mar Egeo, cerca de la isla griega de Anticitera.
La embarcación se hundió en el siglo II a.C. El propio mecanismo era un sistema de esferas y engranajes que ayudaba a rastrear con gran precisión la posición de los cuerpos celestes. Así se podía saber cómo cambiaban de posición los planetas, cuándo habría un eclipse solar y así sucesivamente. Hasta ahora no hemos descubierto quién inventó un dispositivo tan avanzado para esa época, pero se sabe con certeza que dispositivos similares, aunque más primitivos, ya eran bastante comunes en esa época. Los navegantes del mundo antiguo los usaban con frecuencia. El tema de civilizaciones antiguas, maestros extraterrestres y habitantes subterráneos es sumamente fascinante. A pesar de las especulaciones, nuestro canal sigue siendo un bastión científico en un internet lleno de supersticiones. Respetamos la opinión de cada quien, pero recuerden que un hecho real siempre necesita pruebas. ¿Qué quieres? ¿Quiero matar el tiempo? Al tiempo no le gusta mucho que lo mate. Este famoso diálogo de Alicia en el País de las Maravillas lo conoce cualquier niño, pero pocos reflexionan sobre su significado. El libro de Lewis Carroll suele confundir incluso a los adultos, sobre todo en las partes sobre el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que le gusta al tiempo? ¿Cómo se ve y en qué paradigma existe? Quizá el tiempo es solo una ilusión y en realidad no existe ni pasado ni futuro. Estas preguntas preocupan tanto a la gente común como a científicos destacados, pero nadie ha encontrado una respuesta razonable. La enciclopedia dice que el tiempo mide la duración de objetos, eventos y procesos. La longitud, altura y ancho se miden con cinta métrica o métodos indirectos. ¿Con qué medimos el tiempo? Claro, con un reloj, pero este es el problema. Si ponemos dos cronómetros atómicos, uno en el suelo y otro en la mesa, los valores serán diferentes, porque la gravedad afecta de manera distinta a cada reloj. Es decir, el cronómetro en la mesa irá más rápido y el que está en el suelo irá más lento. Lo mismo ocurre con el cronómetro en la Estación Espacial Internacional, el más rápido cerca de la Tierra. Y esto es solo el comienzo de una serie de muchas inconsistencias, fallos lógicos y paradojas temporales. Si en distancias tan cortas la medición del tiempo cambia de manera perceptible, ¿qué podemos decir a escala universal? Y si no pensamos en cosas tan grandes, sino que simplemente prestamos atención a nuestro propio cerebro, porque es precisamente él quien produce la mayor parte de las ilusiones en las que cree nuestra conciencia. En su libro El cerebro, el amo del tiempo, de 320 páginas, Dean Bonomano, famoso neurobiólogo, nos relata: él afirma que el tiempo es mucho más difícil de comprender que el espacio y es difícil discutirlo. Se pueden dar muchos ejemplos reales de cómo el tiempo se estira o acelera subjetivamente, por ejemplo, cuando una persona, en el momento de un accidente o catástrofe, parece ver los acontecimientos en un modo extremadamente lento. La percepción del tiempo está influida por muchos factores: la temperatura corporal, el estado de salud, el consumo de drogas, por ejemplo, tetrahidrocannabinol. Estas últimas subjetivamente estiran los segundos, minutos y horas, convirtiéndolos en una eternidad. Mientras el cannabinoide actúe como neurotransmisor, no es necesario unirse a los fumadores de marihuana. El efecto de estiramiento o aceleración del tiempo se puede provocar experimentalmente, creando ciertas condiciones o, digamos, enfermando gravemente. ¿Alguna vez has escuchado que los peces tienen una memoria de 7 segundos? No ofendamos a los guppies ni a los escalares, mejor enfoquémonos en algunas personas. Por ejemplo, Clive Wearing es un músico británico cuya memoria no dura más de 30 segundos. El día de la marmota no se compara. En 1985, el hombre sufrió encefalitis, lo que provocó que su cerebro perdiera la capacidad de manejar la memoria a largo plazo. Es decir, la conciencia de Clive se reinicia cada 30 segundos. No recuerda nada de lo que pasó antes. Wearing está casado y durante años cada vez es como la primera vez para él. Si lees el diario del desafortunado, realmente te asustas, porque cada línea anterior la tacha. No recuerda quién la escribió ni por qué. Su esposa publicó un libro biográfico sobre Clive titulado Forever Today. ¿Creen que este es un caso exclusivo en el que el cerebro se burló cruelmente de su dueño? Por supuesto que no. Existe un concepto llamado hipermnesia. Es el antónimo de la amnesia y significa la capacidad de una persona para recordar con detalle cada segundo de su vida a partir de cierta edad. Por supuesto, eso es mejor que reiniciarse cada medio minuto, pero aún así,
está lejos de ser normal. El ser humano vive muchas ilusiones. ¿Por qué no pensar que el tiempo es una de ellas? ¿Qué piensan de las experiencias extracorporales cuando alguien bajo estrés o sustancias se ve desde fuera de su cuerpo? Sobre el dolor fantasma en extremidades amputadas. Todo esto indica que muchas cosas que nos rodean y que parecen reales deben ser puestas en duda. Incluso el propio tiempo. ¿Qué piensas sobre el pasado, el presente y el futuro? ¿No crees que solo el presente es real y lo demás es relativo? ¿Relativo para quién? Al observador, por supuesto. Tomemos el paradoja de Andrómeda, cuya esencia es que cada observador tiene su propia percepción del tiempo. Roger Penrose, físico británico, planteó esta paradoja. Suena así. Supongamos que una persona camina hacia la galaxia de Andrómeda y otra se aleja de ella. Para cada uno de ellos, los eventos en esa galaxia estarán en diferentes intervalos de tiempo. Para quien va en dirección a Andrómeda, los eventos estarán adelantados respecto a los que son actuales para la persona que se aleja de la galaxia. En nuestra escala pígmea eso no significa nada, pero a las distancias con las que opera el universo, todo lo anterior tiene un enorme significado. Para cada punto en el espacio hay varios eventos simultáneos, es decir, para esos dos transeúntes, su conjunto será distinto. Complicado y confuso, no solo a ti te lo parece. La paradoja de Andrómeda ha recibido críticas de muchos científicos. En particular, se afirmaba que no hay que extender el presente como un concepto local a hiperplanos globales. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué conclusión se saca de esto? Solo una. El tiempo es un concepto relativo y extremadamente poco estudiado. Si le preguntas a cada uno de nosotros qué es el tiempo, internamente surgirá una comprensión intuitiva de lo que se está hablando. Sin embargo, explicarlo verbalmente será difícil. ¿Por qué, por ejemplo, el tiempo se asocia con el espacio, llamando a este conglomerado el continuo espacio-tiempo? Hagamos otro experimento mental. Imaginen a un terrícola y a un extraterrestre entre los cuales hay, digamos, miles de años luz de distancia. Mientras no se muevan, el tiempo para cada uno transcurre igual. Pero en cuanto alguno se mueva, su reloj se ralentiza. Es decir, considerando la enorme distancia, si el extraterrestre decide visitar la Tierra, podría llegar, por ejemplo, al siglo XVIII, y para él esa será la misma realidad. ¿Ahora entiendes por qué no se puede viajar a una velocidad superior a la de la luz? Sí, porque eso no solo implicaría moverse en el espacio, sino también en el tiempo. Y entonces aparecerán esos mismos catastróficos paradojas temporales. Reduciremos un poco la atención y daremos tiempo al cerebro para procesar la información. Mientras tanto, pensemos en esto. ¿Por qué imaginamos que el tiempo necesariamente va de izquierda a derecha? Hablamos de la escala mental del tiempo. Y de nuevo, todo está en nuestro cerebro, que es capaz de codificar el tiempo en el que pensamos de cierta manera. Para la mayoría la escala va de izquierda a derecha, pero para algunos es hacia adelante y el pasado queda atrás. ¿Notaron que en nuestros pensamientos, cuando imaginamos el tiempo, está relacionado con el espacio? Incluso las expresiones comunes lo demuestran. Mirando hacia adelante, el invierno está cerca, el verano quedó atrás, mirando hacia atrás, y así sucesivamente. Sin embargo, incluso en el esquema de percepción mental ocurren fallas. ¿Has oído hablar del síndrome de negligencia o de la negligencia espacial unilateral? Con esta enfermedad, el paciente ignora los estímulos molestos de un lado de su cuerpo. Y eso es solo la punta del iceberg. Para entenderlo, basta con leer el libro del neurólogo británico Oliver Sacks, con el extraño título El hombre que confundió a su esposa con un sombrero. Ahí se describe completamente lo que un cerebro enfermo puede hacer con nuestra conciencia. De ahí surge la siguiente pregunta. ¿Es posible que la línea temporal y el propio tiempo los percibamos de manera subjetiva, que sean una construcción mental sin equivalente en la realidad? Entonces, ¿para qué lo necesitamos? Después de todo, en la naturaleza nada existe sin razón. Este constructo probablemente sea adaptativo, pues se relaciona con los fenómenos físicos que rodean al ser humano. Vamos a dar un ejemplo muy ilustrativo. En realidad, en nuestro mundo no existen olores ni matices, pero sí hay moléculas y ondas que el cerebro interpreta como aromas y colores. Ahí ven el sentido adaptativo del funcionamiento cerebral en la práctica. De cualquier manera, al percibir claramente el aroma de un huevo podrido, no necesariamente terminaremos en la sala de reanimación del departamento toxicológico. Pero volvamos al concepto de tiempo. ¿Qué es? ¿Un río congelado? ¿Un constructo establecido aún inaccesible para nuestra comprensión?
o simplemente una ilusión? El cosmólogo y físico teórico Paul Davies es partidario de la última afirmación. Entonces, ¿por qué en nuestra mente el tiempo y el espacio están tan estrechamente entrelazados? Quizás nuestro cerebro automáticamente espacializa el tiempo. Tantas preguntas y tan pocas respuestas. En este contexto vale la pena mencionar el efecto Capo, que es una ilusión perceptiva que ocurre cuando los observadores evalúan el tiempo que transcurre entre eventos sensoriales. Experimentalmente esto ocurre así. Tomemos tres focos A, B y C y coloquemos A y C lejos uno del otro. El sujeto interpretará el tiempo transcurrido entre los destellos de los focos A y C como más largo de lo que realmente es. Se puede realizar un experimento similar con golpeteos o tonos musicales. El efecto será el mismo. Una explicación de este fenómeno es que el cerebro, de forma inconsciente, considera la velocidad y distancia entre objetos y se equivoca al medir los intervalos de tiempo. El efecto Capo se relaciona con un concepto más amplio, la percepción del tiempo. Queda por resolver otro problema: ¿cómo se ve el universo en el que el tiempo y el espacio están entrelazados? Quizás sea un bloque de 4 dimensiones, donde una de las aristas es el tiempo. La teoría de la relatividad de Einstein cambió la comprensión del tiempo, mostrando que no es universal, sino que depende de varios factores. Gracias a la teoría especial de la relatividad, entendemos que el tiempo en la Tierra y el tiempo en el horizonte de eventos de un agujero negro son cosas completamente diferentes. ¿Has escuchado la expresión de que no se puede entrar 2 veces en el mismo río? Esta expresión representa la irreversibilidad del tiempo lineal. Las hojas caídas nunca volverán al árbol, las cenizas no volverán a ser un manuscrito y el universo no regresará al estado en el que estaba hace un segundo. También sabemos que una persona solo puede ralentizar el tiempo en su propia mente, pero no en la realidad. A menos que pongas este video en velocidad lenta. Es cierto que existen experimentos con gemelos, donde uno de ellos vivió, estando en el espacio, unos milisegundos menos que su gemelo. Se considera que si se extrapola este efecto a velocidades y distancias enormes, la diferencia podría ser de años. Para cada persona, el inicio del tiempo es el día de su nacimiento y el final es el día de su muerte. Nuestro planeta surgió hace 4.500 millones de años. El Sol tiene 5.000 millones y el universo casi 14.000 millones de años, según la hipótesis del Big Bang. En estas cifras aparecen unidades de medida del tiempo: segundos, minutos, años, siglo, milenios, miles de millones de años. ¿Existe una unidad de tiempo indivisible y absoluta? Se llama cronón y se utiliza en los cálculos de la mecánica cuántica. Es un cuanto hipotético cuya existencia no ha sido probada y solo se usa en teoría. Así que con el tiempo en general pasa lo mismo como en el chiste. Sé que es medio litro, pero no puedo demostrarlo con matemáticas. En este momento la física del tiempo no puede resolver las siguientes preguntas: ¿por qué fluye el tiempo? ¿Por qué en una sola dirección? ¿Por qué es unidimensional? Incluso en la vida social de la humanidad observamos muchas formas de tiempo: tiempo local, tiempo solar, tiempo universal de Greenwich, tiempo estelar, astronómico, horario y tiempo decretado, y así sucesivamente. Las unidades de tiempo, además del cronón aún no confirmado, varían según el ámbito de la vida. En geología existen épocas, eras y zonas. En la vida diaria, desde el yoctosegundo hasta el gigaño, que son 1.000 millones de años. En música, el tiempo se mide con metrónomo. En internet, en bits. 1.000 bits son un día. Se han inventado muchos instrumentos para medir el tiempo: osciloscopios, calendarios, temporizadores, cronómetros. Pero nada de eso ayuda a resolver el misterio del propio tiempo. ¿Existe el tiempo si nadie lo observa? ¿Se puede construir una máquina del tiempo? Por ahora los científicos concluyen que no, ya que como resultado de los experimentos se descubrió que es imposible crear un continuo espacio-tiempo donde se viole la causalidad. Esto implica que las discusiones, investigaciones y debates seguirán en distintos niveles. Para nosotros seguirá siendo intuitivamente comprensible, incluso para los niños pequeños. Los escritores de ciencia ficción seguirán perfeccionando su habilidad para describir paradojas temporales,
basándose en los trabajos de los físicos. Hablamos mucho sobre la colonización de Marte, que bien podría ocurrir en el futuro. Escuchamos sobre esto no solo de los científicos, sino también en películas, libros y cómics. La cultura popular no nos deja olvidar cómo sería en la práctica colonizar el planeta rojo. 5 naves espaciales abrieron el camino a la conquista de Marte al aterrizar sin tripulación y entregar los dispositivos necesarios para los organismos vivos: oxígeno, agua, comida deshidratada, combustible, paneles solares, medicamentos, equipos de investigación y cápsulas habitables. Las naves aterrizan en las montañas Erebus. En una de las naves está el sistema de comunicación Starlink. Se requieren 4 satélites para comunicarse en Marte. Como la base marciana será de un tamaño relativamente pequeño, los paneles solares de alta potencia, a su vez, proporcionarán a la base suficiente energía. Después pasamos directamente a la etapa de construcción de la estación marciana. En esto ayudan robots especiales con forma de perro de la empresa de ingeniería Boston Dynamics. Todo está al servicio de SpaceX y su gran proyecto. Los robots pondrán los cimientos, instalarán paneles solares y la fuente de energía necesaria. Lo primero que hacen los rovers es buscar acumulaciones de agua profundamente bajo la superficie. Durante los trabajos de ingeniería, se buscan en el suelo y la atmósfera los elementos necesarios con los que se podrá sintetizar combustible y oxígeno. Los rovers y robots nivelan una zona de la superficie de Marte para facilitar el proceso de aterrizaje a los primeros colonos que esperan su turno. En ese momento, en Marte solo trabajan robots. Después de 2 años y 2 meses, cuando Marte y la Tierra están lo suficientemente cerca una de la otra, es hora de que las personas viajen al planeta rojo. Explicaremos después por qué debe pasar ese tiempo. 30 astronautas viajan allá en 5 naves espaciales. Son los principales representantes de áreas clave para la colonización: científicos, ingenieros, médicos y militares. Junto con ellos se envía otro grupo de naves con todo lo necesario para operar en el planeta rojo. Los astronautas deben permanecer en Marte poco más de 2 años. Parece que no es tanto tiempo, pero tienen una misión difícil: hacer que la estancia en Marte sea más o menos cómoda. Y lograr esto, especialmente al principio, es muy difícil, ya que los recién llegados deben lidiar con las consecuencias de la baja gravedad. Además, hay que sumarle el clima extremo, con una temperatura promedio de menos 63 grados Celsius y frecuentes tormentas de polvo. En Marte también ocurren a veces terremotos. ¿Cómo será la rutina diaria de los primeros habitantes de Marte? La mala noticia es que allá el día dura un poco más que en la Tierra. La buena noticia es que mover cargas pesadas es más fácil debido a la gravedad más débil. Cuando los trabajos preparatorios estén terminados, hay que comenzar la producción de combustible criometano para poder regresar a la Tierra. Después de todo, en Marte simplemente no hay fuentes de gas ni de petróleo. Tampoco se olvidan los suelos marcianos, se experimenta y se intenta cultivar plantas en ellos. Aquí la ingeniería genética puede desplegarse al máximo. Cabe señalar que no se puede ir a Marte en cualquier momento. El planeta rojo y la Tierra se desplazan en sus órbitas a distintas velocidades. El momento óptimo para despegar llega cuando los planetas están a la distancia más cercana entre sí. Esto ocurre cada 2 años y 2 meses. Las naves espaciales esperan precisamente ese momento para traer de regreso a los astrónomos a la Tierra. A su vez, nuevas personas ya están viajando a Marte, y será entonces cuando haya más personas que dispositivos robotizados. En la tripulación, además de científicos e ingenieros, también habrá agricultores y arquitectos. Finalmente terminan la construcción de un gran sistema de invernaderos, por lo que hay más vegetación marciana en la base. Aún así, todavía tienen que transportar una enorme cantidad de alimentos desde la Tierra. Con el tiempo, Marte se independiza más en este aspecto. Inteligencia Artificial Space Factory está trabajando a toda capacidad, planeando construir viviendas para los colonos con la ayuda de una impresora 3D. Para esto utilizan un polímero marciano real hecho de plantas cultivadas en el laboratorio, y también agregan muestras de suelo marciano. Las casas serán diseñadas para evitar que la radiación entre en su interior. Con el tiempo mejora la calidad de la impresión 3D, lo que permite crear más invernaderos y más dispositivos para cultivar granos y verduras. La necesidad de transportar cultivos agrícolas desde la Tierra disminuye rápidamente. Al inicio, solo la comunidad científica envía objetos a la base marciana, principalmente herramientas para investigaciones, y era solo cuestión de tiempo para que las empresas mundialmente conocidas quisieran entrar al mercado marciano. Blue Origin
empresa aeroespacial de Jeff Bezos, fundador de Amazon, será la encargada de organizar entregas a particulares en Marte. Por supuesto, en el planeta rojo se importa pescado, que se coloca en tanques especiales. Siempre hablamos de nuevas oportunidades, pero la vida también tiene momentos tristes. Los habitantes de la base no están exentos de accidentes, y la muerte natural, más común tarde o temprano, llegará a los colonos. Llegará el momento en que se realice el primer funeral en Marte. La opción más óptima es cremar el cuerpo. Uno de los años más importantes para los colonizadores será el año 2035. Ese es el año del llamado Gran Tránsito. En ese momento la distancia entre la Tierra y Marte será la menor de toda la historia. Si antes una nave espacial necesitaba alrededor de 7 meses para volar de un punto a otro, ahora se puede hacer en 5. Aumentan drásticamente los colonos. La base en Marte ahora, por su tamaño, ya puede considerarse una ciudad, en la que ya están construyendo el primer hospital marciano. Pronto la población de la colonia alcanza las 1000 personas. Antes de esto, la mayoría de la gente eran trabajadores de la base que vivían ahí de manera temporal. Ahora más personas buscan establecerse permanentemente en el planeta rojo. Comienza el proceso de excavación de túneles subterráneos como otro lugar para vivir. Esto se convierte en otra dirección importante de actividad en Marte. Estas estructuras subterráneas se consideran unas de las más seguras. Además, pequeñas estaciones de investigación aparecen por todo el planeta, lejos de la base principal. Al principio trabajan solo robots y después se unen personas. Principalmente ahí se dedican a la extracción de minerales y a diversas investigaciones. Diferentes países construyen sus propias bases, crean embajadas y símbolos nacionales. 15 años después del inicio de la colonización, nace el primer niño en Marte. Ahora los médicos marcianos tienen la oportunidad de observar cómo se desarrollará el recién nacido en esas condiciones. En Marte crean su propio parlamento. La política marciana busca lograr la mayor independencia de recursos de la Tierra y fomentar el turismo. Los viajeros ahora pagan un impuesto especial para el desarrollo del planeta rojo. En el hospital marciano se utiliza activamente una bioimpresora para imprimir los órganos y extremidades necesarios. Las bioimpresoras también son útiles en restaurantes, ya que permiten crear platillos bioimpresos de verduras, frutas, pescado y carne. En Marte aparecen las primeras plantas eléctricas que funcionan con fusión nuclear. 46 años después, un colono fue el primero en escalar el Monte Olimpo. No solo es un volcán extinto, sino también el punto más alto del sistema solar. 26.000 metros. El trabajo también avanza a toda marcha en la órbita de Marte. Allí se ha iniciado la producción para procesar meteoritos en materiales útiles. Luego, con ellos, se construyen instalaciones de infraestructura crítica marciana, como hospitales. En el año 56 de la colonización ocurre la segunda gran transición, lo que augura un aumento múltiple de la población de Marte. Cientos de miles de especialistas y dispositivos robotizados finalmente hacen que el planeta rojo sea completamente independiente de la Tierra. Ahora los habitantes de Marte tienen sus propios alimentos, su propia energía proveniente de paneles solares, plantas de energía de fusión nuclear, su propio aire y agua. Y uno de los eventos más importantes, la primera persona que nació en Marte visita la Tierra. No le resulta fácil soportar la gravedad terrestre, pero un traje especial lo ayuda con eso. ¿Suena fantástico? Tal vez tengas razón y solo dejamos volar nuestra imaginación. Pero, ¿y si esto realmente pudiera suceder en algún momento en el futuro? El lado asombroso de nuestro universo es la cantidad incalculable de galaxias y sus cúmulos. Entre los filamentos galácticos hay vacíos cósmicos, también llamados voids. Son de un tamaño enorme, tan grandes que podrían contener más de una galaxia. ¿Qué son exactamente los vacíos galácticos? ¿Qué es nuestro planeta a escala de la galaxia o de todo el universo? Tan solo una pequeña roca que viaja por su órbita, girando alrededor del Sol. ¿Qué es el sistema solar a escala del universo? Al menos es más grande de lo que pensamos. El sistema tiene un límite exterior que termina supuestamente más allá de la nube de Oort. Más allá se encuentra un abismo infinito. Parece que no hay nada allí. Los astros están separados entre sí por distancias de varios años luz. Este vacío atraviesa la Vía Láctea. Parece que es omnipresente. El vacío fuera de la galaxia es aún más profundo, aún más inmenso.
Por ejemplo, nuestro sistema está a 2,5 millones de años luz de la galaxia de Andrómeda. Si ese espacio no fuera un vacío profundo, cabrían ahí más de 20 galaxias. Algunos objetos están conectados por hilos gravitacionales invisibles que llamamos el grupo local de galaxias. Andrómeda, la Vía Láctea, el Triángulo y así sucesivamente. El diámetro de ese cúmulo alcanza cerca de 10 millones de años luz. Sin embargo, el grupo local de galaxias no es el grupo más grande. Hay estructuras mucho más grandes, pues llamadas la hoja local. Tiene un diámetro de 46 millones de años luz y un grosor de 5. La forma de la hoja local es un poco aplanada. La estructura está formada por varios cientos de galaxias. Pertenece a un objeto cósmico aún más grande, el supercúmulo de Virgo. Sin embargo, ahora nos vamos a centrar específicamente en la hoja local. Lo interesante es que su estructura parece formar uno de los lados de la llamada vacuidad local. Esta es otra, a primera vista, abismo interminable. A través de esta vacuidad pasan varios hilos galácticos apenas perceptibles. La vacuidad es lo suficientemente ancha como para tener cierta conexión con el supercúmulo de Hércules. El volumen de la vacuidad local crece gradualmente debido a las fuerzas gravitacionales de la materia cercana y a la expansión del universo. El diámetro ahora es de unos 150 millones de años luz. Por un lado, la vacuidad ha llegado bastante cerca de nuestro planeta. Solo las separan un poco más de 3 años luz. Se puede decir que en el cielo estrellado podemos observar este vacío. Eso es aproximadamente el 40% del cielo visible. Sin embargo, en realidad es poco probable que lo notemos, ya que parte del vacío está cubierta por la Vía Láctea, que tiene muchos objetos brillantes y visibles. Solo podemos ver los bordes del vacío local, lo que nos da la oportunidad de estudiarlos. En el siglo XIX se descubrió una pequeña galaxia espiral en la constelación de Virgo llamada Catálogo General de Nebulosas 6503. Con el tiempo recibió el nombre de la galaxia en el borde del universo. Los científicos descubrieron que en realidad se encuentra en el centro del vacío local. Su diámetro es de aproximadamente 30.000 años luz y la galaxia está a 17 millones de años luz de la Tierra. Si miras a Catálogo General de Nebulosas 6503, notarás lo brillante que es, ya que en sus brazos espirales hay hidrógeno caliente. Alrededor también hay nebulosas de color azulado que contribuyen a la formación de una gran cantidad de cuerpos celestes. El cúmulo de tono marrón es polvo y gases fríos. Las fuerzas gravitacionales del supercúmulo de Virgo afectan la Catálogo General de Nebulosas 6503, haciendo que se acerque a la Tierra a 43 kilómetros por segundo. Al acercarse a nosotros, la galaxia recibirá una mayor cantidad de hidrógeno, lo que favorecerá una nueva etapa de formación estelar. En el caso de la Catálogo General de Nebulosas 6503 podemos observar cómo surgen los vacíos en el universo. Cuando el universo apenas se formó, también se dio inicio a una mayor cantidad de estructuras a gran escala. Ese fue el momento en que energía y materia se entrelazaron. El universo experimentó muchas transformaciones que con el tiempo llevaron a la aparición de regiones de baja densidad. Los vacíos. Luego entraba en juego la gravedad, que hacía que los vacíos fueran aún más profundos. Las investigaciones mostraron que no hubo diferencias significativas en la edad entre galaxias formadas por filamentos cósmicos y las de vacío. La mayoría de las galaxias surgió entre 10 y 13 mil millones de años atrás. Lo más probable es que el vacío local con el tiempo vaya perdiendo cada vez más su densidad. Por eso, el supercúmulo de Virgo se dividirá en varias partes sin conexión entre ellas. Sabemos que el supercúmulo ocupa un espacio con un diámetro de aproximadamente 200 millones de años luz. Contiene alrededor de 30.000 galaxias. Se puede decir que el supercúmulo de Virgo limita con otros dos, el de Pavo Indio y el de Centauro. Por otro lado se encuentra el vacío de Tauro, donde hay una cantidad insignificante de materia. Este vacío se considera uno de los más grandes del universo. Nos resulta difícil investigar este vacío porque está cubierto por la Vía Láctea. Sin embargo, aquí nos ayuda la radiación infrarroja. Así descubrimos que su diámetro es de 200 millones de años luz. La vacuidad tiene un límite claro entre la zona vacía y la más alejada con cúmulos galácticos, donde está el supercúmulo de Perseo-Piscis. Es posible que una separación tan notable haya surgido debido a las fuerzas de la gravedad, aunque por ahora no podemos confirmar esta versión. Volviendo al vacío de Tauro, no es tan simple como podría parecer a primera vista. Es muy posible que contenga nubes de polvo y gas, y estas podrían convertirse en el futuro
en la base para la formación de galaxias. También existe la versión de que ahí podrían encontrarse enormes concentraciones de materia o incluso de antimateria. Estas son las teorías más atrevidas. Sin embargo, lamentablemente, ninguna de estas versiones podemos comprobar por ahora. Actualmente se ha confirmado la existencia de dos galaxias dentro del vacío de Tauro. UGC 2629 es una galaxia enana de tipo elíptico, y la segunda galaxia, llamada UGC 2627, es una espiral. De estas dos galaxias nos separan aproximadamente 185 millones de años luz, mientras que la distancia entre ellas es de solo un par de cientos de miles de años luz. Las galaxias se encuentran en la parte central del vacío. Regresemos al supercúmulo de Virgo. Este objeto, junto con el Gran Atractor, contribuyó a la formación de Laniakea. Este es otro cúmulo de galaxias en el que su número alcanza las 100.000. La extensión de Laniakea es de aproximadamente 500 millones de años luz. El Gran Atractor aquí cumple la función de centro gravitacional. En 2013, los científicos descubrieron que Laniakea está rodeada por un vacío enorme, nunca antes observado. Este fue un acontecimiento tan impactante que hizo que los científicos dudaran de la precisión de algunos de los principios cosmológicos fundamentales. ¿Es posible que el universo en realidad sea muy diferente de lo que imaginamos? Probablemente nuestra galaxia esté rodeada por una gran supervacío. La estructura fue llamada Quinon, Bragger y Covey, una abreviatura de los científicos que realizaron la investigación: Ryan Quinon, Amy Bragger y Lennox Covey. Su diámetro es de hasta 2.000 millones de años luz. Este descubrimiento ayudó a resolver una paradoja. El asunto es que, en la cuestión de la expansión del universo, es importante determinar la llamada constante de Hubble. Esta es una magnitud que muestra la velocidad de expansión del espacio. Sin embargo, en el proceso de cálculo descubrimos que los objetos cercanos se expanden rápidamente, mientras que los lejanos lo hacen lentamente. Ahora sabemos sobre la existencia del vacío, lo cual explica muchas cosas. Resulta que la Vía Láctea y otros objetos que rodean este vacío están sometidos a una fuerza gravitacional adicional, lo que aumenta la velocidad de expansión. Sin embargo, el Quinon, Bragger y Covey está lejos de ser el límite. Resulta que esta es una parte del universo visible en la que hay muchas más zonas vacías como esta. No son menores en tamaño que el Quinon, Bragger y Covey. Todas estas manchas oscuras son muy distintas en sus características. Algunas se pueden explicar fácilmente con los principios cosmológicos básicos y otras no encajan en el cuadro coherente del universo. Uno de los ejemplos más conocidos es el cúmulo de Erídano, con un diámetro de hasta 1.000 millones de años luz. Esto convierte al cúmulo en uno de los objetos más grandes. Este objeto solo se puede observar utilizando el espectro de microondas. Así, se detectó una radiación de fondo que es 70 microkelvin más fría que en el resto del universo visible. Una desviación de este tipo respecto al valor promedio puede considerarse la mayor anomalía. Este objeto debe estudiarse aún más minuciosamente, lo cual es bastante complicado debido a su tamaño. Por ahora hay demasiados misterios en el universo para nosotros. Prestamos tanta atención a las nebulosas, las estrellas, las galaxias, los cúmulos de galaxias. Pero injustamente pasamos por alto los vacíos. Parecen insignificantes, aburridos, pero en realidad en ellos hay tantos misterios, tantos peligros. No sabemos qué más nos espera ahí. Es uno de los misterios del universo. ¿Y tú qué piensas? ¿Crees que algún día podremos resolverlo? Mira las capturas de pantalla que están ahora en la pantalla. Son estadísticas de YouTube. ¿Qué significan? Ahora, el 57% de los espectadores de este canal ven los videos sin suscribirse. Esa es la verdadera esencia de mi mensaje para ustedes. Por eso, para no perder a Yabel de tus suscripciones, solo tienes que hacer clic en este botón rojo que se ve así y está justo debajo de este video. La ley del universo es simple, recuerda esto, porque cada una de tus suscripciones es muy importante para mí. Cuantos más espectadores haya y cuanto más seguido vean y den like, más rápido saldrá un nuevo video mega emocionante. Nos escuchamos